amigos televidentes, aquí estamos con su programa de orientación tributaria, siempre cargado de información. Aquí tenemos al señor Pablo de Rosario con nosotros y tenemos a Ramón Matos con el tema de la norma 03-2022 y la ley 1004 de la Cámara de Cuentas. Este tema va a tratar sobre lo que son las auditorías a las empresas en materia de lavado de activos y prevención del terrorismo. Un tema muy importante. Nos vamos a unos cortes comerciales y lo tenemos en breve. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Estamos de vuelta con su programa de orientación tributaria y aquí comenzamos preguntándonos. La norma 03-2022 trata sobre terrorismo y la ley de la Cámara de Cuentas es la 1004 y es la que rige siempre lo que es la auditoría de la República Dominicana. Aquí tenemos dos personas que son dos templos en eso. Tenemos a Pablo Rosario, que es una persona que es un oráculo en ese tema. Y comenzando, yo voy a preguntar, Pablo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias. Un gratísimo placer poder compartir con ustedes aquí este espacio y aprovecho para un saludo a su audiencia, que sé que es muy fiel y numerosa. ¿Cómo ve la Cámara de Cuentas las auditorías hoy día, Pablo? Fíjese. O sea, usted como ex vicepresidente de la Cámara de Cuentas. Sí, yo más que verla hoy día, te voy a decir algo que estoy mirando desde hace tiempo. Permanecí en la Cámara de Cuentas desde el 2008 hasta el 2016 y siempre fui de la opinión que había un tipo de auditoría que debía hacerse en tiempo real. Y se lo escribí ahora a los actuales dirigentes, porque esa auditoría en tiempo real es la que permite que el país le permite al país evitar errores que luego le cuestan una cantidad de millones de pesos y dólares que no tenemos idea. ¿Cuáles son esas auditorías? La que se realiza en las construcciones, en las carreteras, en los puentes, en todas las edificaciones. Son procesos que hace falta saber cómo se llevaron a cabo y de la única manera que se puede tener certeza sobre ello es haciéndola en tiempo real. O sea, que la ejecución sea concomitante con la auditoría. Eso por un lado. Otro aspecto que siempre quise que se pudiera poner en ejecución. Casi el 80% de las instituciones lo que hacen como informe financiero es la ejecución presupuestaria. Si tú preguntaras ahora mismo cuántas instituciones tienen contabilidad organizada, te va a encontrar que no pasa de un 15 a 20%. ¿En el Estado? Sí, porque los ayuntamientos que consumen una porción grandísima del presupuesto nacional, ¿qué tú crees que tienen? Ejecución presupuestaria, es lo que presentan, que yo siempre decía, pero esto no es auditoría, porque tú no puedes hacer una auditoría a partir de lo que gasté, lo que recibí y lo que gasté. Lo que me dieron, lo que gasté. Sí, no, eso no informa.
Oye, ¿dónde está el patrimonio? ¿Y dónde está la depreciación? ¿Y dónde todo eso? ¿Y el patrimonio del Estado cómo queda? Entonces yo decía, vamos, y hay una ley, la 126-01 creo que es, de contabilidad organizada. Está, y yo doy testimonio de que esa dirección trabajó y está trabajando para lograr que se llegue a implementar la contabilidad organizada en todas las entidades que administran fondos públicos, porque sería de la única manera que la información que se pueda servir a la ciudadanía sea confiable y completa, porque de otra manera no va a ser. Entonces, tú, auditando una ejecución presupuestaria, estamos hablando de que, como usted bien señalaba, lo que recibí y lo que gasté. Claro. Pero eso no es el meollo del tema. El meollo es saber hasta dónde llegó la protección del patrimonio público. De lo que te di. De lo que te di. Y cuál es, si ahora mismo al país se le preguntara, dame la situación real del Estado Dominicano. No podemos hacer porque nosotros no tenemos depreciación. Nosotros no sabemos el terreno que está en Montecristi o la propiedad, la depreciación que ha tenido cualquier inmueble que haya tenido depreciación, y ese gasto el gasto de depreciación no se ha computado, pero tampoco tenemos el valor actualizado del inmueble. ¿Me entiendes? Entonces, esa lucha para que la información parta, o sea, la auditoría parta de una información que tenga su base en contabilidad organizada. Real, como decimos. Eso es vital. Pero fácilmente puedo decir que es un lavado de activo público. Claro, porque es que se queda una gran parte de la información, hay un sesgo, no llega, porque es que no te la sirve, la ejecución presupuestaria no te sirve. ¿Y qué es la auditoría? Es la revisión de lo que se ejecutó. Claro, acompañada con la documentación que la sustenta. No podemos pensar que la auditoría te va a dar más de ahí. Mire, aquí habían aprobado tantos millones para hacer tal cosa. Pero así está hecho. Está hecho en la calidad y con los materiales y la proporción que se aprobó. Eso tú no lo sabes, porque ya eso está hecho. Maestro, ¿podríamos achacarle esos inconvenientes al desconocimiento de ciertos funcionarios en las diferentes instituciones o a mala práctica en la ejecución? Bueno, yo diría que más bien sí hay falla de origen, la mala práctica, porque es que hay que prever que la ley contemple y obligue a que la información sea todo lo completa que se requiere. O sea, los registros, la etapa de registrar el desempeño de las instituciones tiene que ser completa. Tiene que suplir una información completa para que esa información sea auditada y entonces lo que salga de la auditoría sea creíble, ¿verdad? Entonces, no es, yo no quisiera caer en el error de decir que obedece a desconocimiento ni mala práctica, sino a que se haga el esfuerzo para que el origen sea el que garantice la calidad de lo que se sirve a la ciudadanía. Ramón, tal como expresa el maestro Pablo de Rosario, viéndolo de esa óptica, de la óptica de la norma 0322, ¿cómo tú ves de la prevención de lavado de activos en las auditorías? Mira, gracias por la pregunta, un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el maestro en términos de lo que es la aplicación del aspecto de auditoría del Estado. Si bien es cierto, la norma 0322 lo que viene es a darle ese efecto regularizador que en principio la ley de lavado de activos, que se estableció sobre la base del cumplimiento en términos de lo que son las operaciones y la transparencia de usos de recursos, esa norma viene a garantizar de que las auditorías o las contrataciones de auditorías que se hagan para fines de fiscalización de esos procesos sean sobre la base de los estándares de calidad y sobre todo que cumplan con los lineamientos que establece la ley de lavado de activos para fines de aplicación. Si bien es cierto, se promulgó el efecto de la ley, no existía en términos de lo que era la parte de fiscalización, en términos de la auditoría, un marco normativo que diera al traste con lo que sería la aplicación de manera correcta, efectiva,
de esa estructuración. Entonces, para eso surge la aplicación de la norma, porque como ustedes saben, las normas generales de impuestos internos son normas de aplicación obligatoria en el ámbito o en el área en la cual toca aplicar, y en el caso de la parte de auditoría tiene la particularidad que será para la parte financiera y también para la parte fiscal. En esa parte fiscal ahí, maestro Rosario, como usted lo explicaba ahorita exactamente, que es bueno hacer una auditoría que sea de tiempo real. Claro, se vaya haciendo por parte para llegarse a la auditoría final, sino que haya una prevención. Que usted decía ahorita, una auditoría de tiempo real. Cuando usted hablaba de una auditoría de tiempo real, ¿es en el Estado, en la parte del gobierno central o descentralizado? Más bien en el gobierno central, porque yo quiero situar ese criterio. Por ejemplo, en una institución que sabemos que lo que hace es construir, digamos el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Que construye puentes, carreteras, edificaciones. Yo lo que me quiero referir es que ahí quedan unos insumos. Luego de completada la obra, los insumos son difíciles de determinar. ¿Y qué se puede garantizar si se hace la auditoría en tiempo real? Si tenemos los planos dicen tanta libra de acero, tanta tonelada de acero, la mezcla debe ser de tal calidad. Yo lo que estoy interesado en que, porque he visto que en mi experiencia, que hemos tenido que hacer auditoría forense para ir a ver cómo fue la cosa, pero ya está muerto el paciente. Claro. Eso es lo que pasa. Sí, entonces yo lo que planteo es que nos aboquemos a hacer la auditoría en tiempo real, ese tipo de auditoría, que es el de construcción de bienes o inmuebles que tienen una cantidad de infraestructura, perfecto, tienen una cantidad de insumos que ya no se pueden determinar cuando ya está construido Pero Pablo, en lo que usted dice hay una parte muy importante. Ahí se puede ver también el blanqueo de capitales de parte del Estado. Por supuesto. Porque usted me está usando a mí un material que no fue que usted me presupuestó. Por supuesto. Es que tú sabes que cuando se anda detrás de la verdad, todo lo que es incierto se descubre. Claro. El auditor que persigue, a través de examinar documentos y analizar transacciones, ¿verdad? Claro. Con evidencia contundentes y competentes, el auditor persigue eso. Pero los procesos no tiene que verlo de esa óptica, entonces, podemos decir en eso, Ramón, que el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo va basado en dos vertientes. Puede ser que venga parte del Estado y parte que sea privada. Mira, antes de contestarte esa parte, te quiero decir lo siguiente. Lo que plantea el maestro con relación a lo que es la estructura organizacional del Estado en materia de contabilidad, que empieza con la ley 126.01, el maestro se refería a la estructuración de DIGECOP. Si nosotros logramos estructurar los lineamientos que establece la ley 126.01 en base a lo que es el sistema integrado de gestión financiera del Estado, desde los registros y la concepción de la contabilidad como tal, en materia de Estado de las instituciones públicas integrado con el CIGEP, que esa integración del CIGEP se haga a través de lo que es la estructuración del presupuesto público sobre la base de los objetales, por el tipo de objetal, y que eso pase al proceso de fiscalización previa que establece la ley 1007, donde tiene la Contraloría General de la República que cumplir con el control previo y el control fiscalizador, y posteriormente, como tal, como lo establecía el maestro en la ley 1004, el proceso de revisión de auditoría posterior a la fiscalización y al registro de la contabilidad que establece Cámara de Cuentas. Mira, yo corroboro con el maestro que si nosotros logramos articular ese andamiaje, ese triángulo, esa condición tripartita, DIGECOP, Contraloría, Cámara de Cuentas, y sobre todo que se incluyan los elementos de fiscalización, como él dice, inmediata. Por ejemplo, el concepto de articulación de auditoría sigue siendo el mismo a nivel internacional, por siempre. Ahora, ¿qué pasa? Se introducen herramientas, elementos que dan al traste con lo que es la innovación en términos de la profesión. Hoy día, eso que el maestro te decía ahorita con relación a la fiscalización recurrente, es lo que le llamamos auditorías continuas. ¿Por qué se establece el efecto de auditoría continua? Porque el hecho de que se haga posterior a la ejecución del proyecto en sí le da al auditor muchas limitaciones y tendría que venir a un proceso forense. Primero, es más costoso, y segundo,
de una u otra forma, aunque la auditoría forense tiene elementos de aplicación de técnica de investigación criminalística, científico, más que nada. que da el traste con el descubrimiento, si nosotros logramos, Santiago, Ramón y el maestro Pablo, poder articular el efecto durante la elaboración del proyecto. El maestro te ponía el ejemplo de las obras públicas, primero por el tipo de actividad y segundo por el volumen que maneja. Perfecto. Por ejemplo, si en esta introducción que se le ha hecho a la ley de la Cámara de Cuentas, nosotros podamos articular que desde la concepción de compras y contrataciones públicas se puede establecer un marco normativo que cumpla con los estándares de calidad que deberían llevar los suministros y materiales hasta la elaboración de la obra, y que eso lleve al traste de que, por ejemplo, que tanto Contraloría como Cámara de Cuentas tengan la potestad establecida en la ley regulatoria de que ¿dónde se está construyendo la escuela? Bueno, se está construyendo en Junumucú de la Vega. Entonces, que haya un equipo de técnicos especializados, Ramón, que puedan a través de un acercamiento satelital o a través de mecanismos de cruce de información, poder revisar, mira, en el terreno donde se iba a hacer la escuela, hace un mes no había nada, pero 2 meses después de la ejecución presupuestaria de la erogación que se le dieron de 30 millones de pesos, tiene que haber algún movimiento de tierra o tiene que haber algún efecto de excavación, algo tiene que haber que dé al traste con que se empezó a construir la obra, porque si eso hubiese sido así, no hubiésemos tenido hoy día la particularidad de que el gobierno anuncie que hay un proceso de revisión de contrato de decenas de obras que se construyeron, pagaron y no está realizada. Sí. Y ni se sabe dónde se va a realizar. A eso se refería el maestro ahorita cuando te decía que si nosotros tenemos un control de revisión durante el proceso de la ejecución, no tenemos que llegar al velorio para enterrar al muerto. Eso es verdad. Amigo televidente, hay cosas que uno debe decirla con el peso que se merece. El licenciado Pablo de Rosario duró 8 años en la Cámara de Cuentas y la última vez le costó renunciar porque se lo pedían a grito el senador de la República de que fuera miembro de eso. Pablo, bajo esa experiencia y bajo tu conocimiento, cuando hablo con Pablo, hablo con un técnico calificado. Tal como tú lo planteabas ahorita, la autoridad forense es lo que me va a dar también el cadáver, a ver de qué fue que murió. Ahora bien, la prevención es lo siguiente. Para prevenir, como tú decías, que puede venir lavado, financiamiento, puede venir todo. ¿Cuáles instituciones deben estar ligadas a lo que va a ser esa determinación de esa auditoría, tal como iban especificándolo? Sí, muy interesante tu pregunta y a la vez inteligente y consona con lo que acaba de expresar aquí el maestro Mejel. Fíjate, la auditoría, una de las cosas, o el paso preliminar para llevar a cabo un trabajo de auditoría es estudio y evaluación del sistema del control interno. Mientras no se hace eso, el auditor no puede decidir el alcance que va a tener el trabajo, ni la orientación que tendrá su trabajo de auditoría. Entonces, ¿quién es el que vela porque opere el control interno en las instituciones del Estado? La Contraloría, él lo acaba de decir. La Contraloría es un ente fundamental para que ese elemento que garantiza que haya controles operando en las instituciones sea efectivo es la Contraloría, mediante su trabajo de auditoría interna y de revisión permanente. Control fiscalizador. Sí, control fiscalizador. Entonces, la Cámara de Cuentas, que es post, como dice, ya llega y sabe que lo que le van a entregar, esa información que le van a poner para que la analice y emita una opinión, el auditor sabe que está revisada. Sedaciada, como decimos. Perfecto. Entonces ya la garantía es muchísimo más de lo que pudiera ser si esas instituciones no estuvieran. Pero yo tengo algo que decir con respecto a la Contraloría, que lo tengo aquí en la Constitución. Ustedes saben que lamentablemente en la Contraloría, además del papel que tiene de fiscalizar, interviene de alguna manera en el proceso. Y es totalmente contraindicado que se intervenga en un proceso que a uno le va a tocar fiscalizarlo, ¿verdad? Porque yo no puedo ser juez y parte, claro. ¿verdad? Aquí tengo en el artículo 247 que dice: control interno. La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno. Ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos. Hasta ahí vamos bien. Ahora escuche. Y autoriza las órdenes de pago
previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos de las instituciones bajo su ámbito de conformidad con la ley. Autoriza pago. Entonces, ¿va a fiscalizar pago que ya autorizó? No debe ser. Eso, míralo, yo lo tengo señalado ahí y lo escribí y lo he escrito más de una vez. Porque todo en la vida es perfectible. Eso puede hacerse la corrección que debe, porque es que tenemos un órgano que está teniendo una función de juez y parte, porque fiscaliza, pero él está fiscalizando pagos que ella autorizó. Sí. Entonces, así son de las cosas que nosotros como país debemos tratar, ya al margen de todo, debemos tratar de que se mejoren para que cada vez los resultados sean más convenientes, ¿verdad? Para la ciudadanía, porque ¿qué es lo que se persigue? El buen uso de los fondos públicos. Y cuando hay un buen uso de los fondos públicos, todo el mundo participa. Claro. ¿Verdad? Porque eso es, redúcelo a tu familia. Si tú en vez de compartir con tu familia esto, te toma el dinero o lo malgastas que tú produces, ¿cómo van a quedar tus hijos y tu esposa? Mal. Así pasa. Entonces, lo que la Cámara de Cuentas está es fiscalizar el buen uso de los recursos públicos. ¿Tú entiendes? Eso no es tan complicado. Maestro Pablo Rosario, lo siguiente, en virtud de que las instituciones descentralizadas y autónomas tienen normas especiales, y usted ha planteado que la auditoría en tiempo real se aplicaría directamente al gobierno central, ¿cuál sería el criterio hacia ese tipo de instituciones a la hora de una auditoría en tiempo real? Hacia las instituciones descentralizadas y autónomas. Bueno, no, el criterio sigue siendo el mismo porque él dio una muy buena explicación en cuanto a la necesidad y los pasos que se están dando para que se llegue a tener la contabilidad integrada. Esas instituciones descentralizadas, porque la Cámara de Cuentas tiene derecho a intervenir y a fiscalizar en cualquier institución que maneje, aunque sea un peso del fondos Estado, públicos. fondos públicos. No importa la cantidad. Ustedes vieron, en una ocasión, aquí hay instituciones que el gobierno le dice, cobra una tasa sobre tal cosa. El Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados. Pero esa tasa tiene, esos fondos tienen que, la Cámara de Cuentas tiene derecho a fiscalizar. Claro que sí. Porque Plenamente. te está dando un poder que No, hasta concatenados que estén. Bueno, ya. Entonces, la gente a veces no entiende esa realidad. La descentralizada también tienen el mismo, con mucho más, porque reciben un caudal de dinero. Claro. Por ejemplo, la UAS. Yo que soy un egresado de la UAS. Me tocó, estando yo allá, hacer la auditoría de la UAS. Y yo sé, nosotros somos de la lucha de cuando él me dio $1.000.000, pero ¿y cuántos millones le dan a la UAS ahora? Mucho. Y tú sabes lo que es un soporte que debe requerirse, la rendición de cuentas, que aquí a nosotros nos gusta gastar, pero no nos gusta decir en qué gastamos, cómo gastamos. Y exigirle al otro. Y exigirle, porque eso es un derecho que tiene, el que aporta tiene derecho a que le rindan cuentas. Claro. Sí. Y si el que recibe los aportes es digno y serio, también rinde cuentas, ¿verdad? Porque así queda todo claro. No, aquí la rendición de cuentas es un mito. Un mito. Un mito. Y hay una ley que se llama ahí la 200-06, no sé, la de libre acceso a la información que muchas veces no le hacen caso a los funcionarios, ¿verdad? Un funcionario, un periodista, cualquier ciudadano desea saber sobre qué ha ocurrido con tal o cual proyecto y no tiene acceso, ni tiene la información que requiere. Pablo, ahora que usted menciona ese tema muy importante, diría yo lo siguiente, si ustedes me corrigen. La norma 03-22 trata sobre lo que es el lavado de activos y la prevención al terrorismo y todo eso. O sea, hace la concatenación conjuntamente con la ley. Esa norma es lo que regula la ley, pero en el aspecto impositivo. Ese tema lo vamos a tratar ahora después de unos cortes comerciales. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas.
Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Estamos de vuelta en un programa Orientación Tributaria. Aquí tenemos muchas informaciones, como lo estamos señalando. Y quiero preguntar, Pablo, hoy día, tú, una persona que ha sido asesor internacional, asesor nacional, ha trabajado, ha corregido tesis, ha corregido diplomado, ha sido de diferente forma docente, ha sido una persona del Estado por muchísimos años, ¿en qué está hoy día? Gracias por tan interesante pregunta. Te diría que estoy más que nada en el estudio de ideas o tratando de hilvanar ideas para aportarlas en la medida de lo posible al país, dada la modesta experiencia que tengo. En mi experiencia yo diría que es mixta, porque una parte de ella es docente, ¿verdad? Luego tuve también un largo periodo en el sector privado, en el ejercicio de la profesión. Y luego pasé a partir del año 1996 a formar parte de la nómina pública, como dice. Yo fui en ese periodo, primero fui docente en la Universidad Autónoma durante 22 años, de 1984 a 2006. Fui docente. Luego, cuando me fui al sector privado, siempre estuve en el sector privado trabajé en diferentes compañías que no viene al caso mencionarlas. Y mi actividad política siempre estuvo enmarcada en el PLD. Cuando el PLD accede al poder, me designan subsecretario de Agricultura, secretario técnico, administrativo y financiero. Ahí estuve 2 años y luego pasé a ser subsecretario técnico de la presidencia, hasta el 2004. Salgo ya en 2004 y me voy al ejercicio privado. Tengo mi oficina en la ciudad colonial, ahí ejerzo mi profesión y permanezco en la actividad política y en el ejercicio de la profesión. En el 2004, porque del 96 al 2000 ya gobernamos, entonces 2004 gobierna otro partido. Cuando regreso a la actividad política, ya me designan vicepresidente del Seguro Banreservas. De 2004 a 2008 fui vicepresidente del Seguro Banreservas. Y de 2008 a 2016, entonces fui vicepresidente de la Cámara de Cuentas. En el 2017, me designan en el servicio exterior. Fui ministro consejero en Holanda y en Managua. Hasta el 2020, que ya con el tema del cambio de gobierno, esto pues fui desvinculado. Regresa al país. Sí, regreso al país. Estoy ahora... como el primer guandul. Sí, con el deseo, claro, como si comenzara hoy. Claro que pero, sí. Claro. Me siento bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. En ese término, Pablo,
con tu conocimiento que tú tienes bastante amplio, yo tengo algo que siempre me he caminado dentro y me he dado vuelta. Y es lo siguiente. Había un funcionario público en un pasado que abultaban su declaración jurada para luego decir, bueno, voy a salir con lo que yo abulté para yo llevármelo. Y cuando yo abultaba mi declaración jurada, yo me llevaba ese dinero de ahí y no había ningún problema. ¿Por qué? Porque yo abulté mi declaración jurada, cuando yo salga yo voy a llevar por eso. Pero después de eso, habían otros que la ponían pequeña y salían con ella abultada. Entonces, ahora, explícame ese problema que pasa ahí, tú que sabes eso y sabes todo eso, en buen dominicano aplatanado, descerrádame esa tripa. Fíjate, el tema de la declaración jurada de los funcionarios y servidores públicos es muy interesante porque todo inicia en la cuna. ¿Y quién es que se corrompe? No es el edificio, ni la institución, ni el escritorio, son los funcionarios los que se corrompen. O sea, yo siempre he tenido la inquietud, antes de que saliera la ley 314-11, creo que era, sí. Yo siempre tenía esa inquietud de que se analizara con criterio lo que es una declaración jurada. Pero a veces aquí la prontitud y como que las cosas... el cumplimiento rápido. Sí, rápido. La celeridad. La celeridad llevó a que lo que se hace es una declaración que la firma un notario, no, ni siquiera un CPA, porque yo siempre fui de la creencia de que eso debía ser auditado como auditan, señor, ustedes son contadores. Es verdad, es verdad. ¿Cómo cobra la Dirección de Impuestos Internos los impuestos? ¿A partir de qué? De auditoría. Una certificación que hace la compañía, pero tiene que estar autorizada por un auditor, ¿verdad? Si no está autorizado, tú no lleves eso al impuesto sobre la gente, que no te lo hagan. Una declaración del ejercicio que tú terminas, si no está autorizada, vamos a decir, auditada y certificada por un auditor, no te cobran los impuestos. Hay algo más importante que cobrar los impuestos para eso. Entonces, ¿por qué? Yo me pregunto, mi pregunta siempre es, ¿por qué el Estado no descansa en los contadores públicos autorizados para que certifiquen las declaraciones juradas? Porque está lleno de mentiras. No, pero que no importa. El que se va a poner son los contadores, porque si tú tienes un S4 y tú dices que mi declaración es buena y no es buena, el que pierde la consecuencia la pagas tú. Claro. Entonces, es como que tenemos recursos que no queremos utilizar. Un abogado que notariza eso. Oye, entonces tú le dices, contadores, colegio de contadores públicos autorizados o instituto de contadores públicos autorizados, ustedes tienen el deber, yo no voy a recibir una declaración jurada que no esté debidamente auditada por usted. ¿Tú sabes lo que hace eso? Abre un mercado de trabajo para los contadores, pero también le facilita a la Cámara de Cuentas de que tener que recibir esa avalancha que no la puede examinar. Yo estuve ahí, no es verdad que la examina, es que no puede, materialmente no puede. Y lo más importante, garantiza la transparencia. Garantiza la transparencia. Y ya tú tienes un punto cierto y todo el mundo, y yo puedo ser hermano tuyo y tú me dices, fírmame, digo, no, recuérdate que sí. Si descubren el fraude que tú tienes ahí, nos vamos todos, porque yo tengo fe pública. Nosotros como contadores públicos autorizados tenemos fe pública. Entonces que tenemos que estar muy conscientes de lo que firmamos. ¿Verdad? Claro. Entonces yo no puedo firmar, por mucho que quiera al amigo, no puedo firmar algo que no sea cierto. ¿Qué va a llegar a la Cámara? La crema. Va a llegar todo, ¿verdad? En bandeja. Pero eso no, yo no sé por qué no se ha querido hacer, señores. Y es algo que al instituto le conviene, porque el instituto va a tener un campo amplísimo de trabajo, porque todo el mundo va a buscar un contador público, ven para que me autorice. El campo de trabajo y el aumento en la credibilidad. Perfecto. Y esa es una medida que yo le he sugerido enésima vez. Por la pregunta de Pablo, ¿es informativa o deliberativa la declaración jurada de patrimonio público? No, la declaración debe ser deliberativa porque tú tienes que demostrar en tu declaración el origen de tu patrimonio. La fehaciencia. Pues mira, ahí hay un fardo de dinero para el Estado que es incalculable, porque la pregunta mía, ¿y quién paga el 1% de esos activos que tú me tienes al día de hoy? Precisamente. Entonces, si el Estado no hace uso para que se diafanice esa fuente, no lo va a lograr. Y ahí está, el recurso está ahí.
¿verdad? Porque no es cuestión de que forzar a nadie, es cuestión, pero señores, los impuestos, el que no paga los impuestos, ¿qué le pasa? La compañía, ¿quién se juega con eso? Recargo, indemnización, penalidades, ¿sí? penalidades. Claro. Entonces eso va a pasar lo mismo. Maestro Pablo Rosario, lo siguiente, cuando un notario, ¿verdad?, legaliza con su firma una declaración jurada de bienes, aparentemente él carga con la responsabilidad, pero no es así. Porque cuando un notario firma un documento, él lo firma en base a lo que le declara a la persona. Quien declara es el responsable. Él me dijo, me declaró. Entonces, a la hora de revisar, lo que importa es que esa sea la firma del notario, y punto. Dijiste lo más importante. ¿Qué es lo que dice el notario? Yo doy fe y testimonio de que esa es la firma que él utiliza en todos los actos públicos, pero él no está diciendo más nada. Pero lo que tú dices, Pablo, es la pura verdad, porque la pregunta es, ¿y eso que está ahí, de dónde proviene? ¿Tú pagaste? ¿Tú no pagaste? Exacto. ¿Es el contador que lo quién dice? certifica eso? ¿Es el auditor que lo hace? ¿Quién certifica eso? Nadie. Y eso está céfalo desde hace tiempo y la estamos Claro. recibiendo, la famosa declaración jurada que se pierde mucho dinero y mucho tiempo, no sirve para nada, porque no está auditada, tiene que ser auditada y firmada por un contador público autorizado que sea responsable de que lo que él dice pudo validar. Exacto, que validó. Porque tú me puedes decir, yo soy dueño del edificio que está allí al doblar. Ajá. Y tú tienes que, déjame ver. ¿Y qué pagaste? Porque ahí... Como toda auditoría. Exacto, es una auditoría, es una evidencia, es una auditoría que tú lo que tienes que hacer es verificar con los documentos que eso es así. Pero hay algo que es muy importante, Ramón y Ramón Mato. Hay algo que es muy importante. Hoy día se hicieron dos auditorías que el presidente, no, dos unidades que el presidente ha hecho alarde de ella, sí, que es la de antifraude y la de control interno. ¿Qué está pasando con la auditoría? Mira, no es menos cierto que el presidente está, desde su ingreso al Estado, ha mostrado primero mucha preocupación de lo que es el control de los fondos públicos y le ha dado un respaldo total a la Contraloría General de la República en términos de lo que es la estructuración de los equipos de trabajo. Por ejemplo, es bien sabido que la ley 1007 está pasando por un proceso de transformación profundo, exhaustivo para fines de lo que decía el maestro, adecuada a los nuevos tiempos y cargarla de herramientas que actualmente no tiene. Esas dos unidades que se crean como subcontraloría, tanto para la parte de auditoría interna como antifraude, vienen a dar respuesta a una serie de necesidades que, como el maestro decía, si no, bien es cierto que la idea es que tú puedas fiscalizar las operaciones, pero también en primera instancia lo que buscaba la ley 1007 era que después que se fiscalizaba el proceso, que la entidad pudiera, por ejemplo, hacer la aprobación de los pagos. Yo entiendo que se puede hacer una segregación adecuada de funciones y quien, por ejemplo, quien te haga la validación de que se cumplió con los procedimientos establecidos, no sea necesariamente el que te autorice el pago y se pueda hacer una segmentación en base a eso. Pero, ¿qué establecen las técnicas de lo que son auditoría moderna hoy día y sobre todo en la parte de Contraloría? Que tú puedas tener un control fiscalizador preventivo en auditoría interna y que pueda tener un control fiscalizador detectivo en la parte de antifraude. ¿Por qué el proceso de antifraude? Bueno, esa unidad, esa subcontraloría debe de venir a dar respuesta a lo que el maestro decía ahorita, con todo lo referente a los procesos de auditoría continua realizadas en el momento. O sea, tiene que tener la potestad de accionar o con indicios detectados de manera propia o con el simple hecho de que cualquier ciudadano público sienta la necesidad de que una entidad particular pase a ser revisada. Yeah. ¿Por qué? Porque lo que da el traste con el control fiscalizador efectivo hoy día es que los ciudadanos nos empoderemos en que las cosas se hagan de manera correcta. Y como somos nosotros los responsables en aportar fondos públicos, tenemos que ser los responsables también de que se le dé el debido seguimiento a lo que es la ejecución de las obras. La otra parte que me decías ahorita con relación en dos vertientes a lo que el maestro planteaba de la declaración jurada. Le voy a hacer un cortecito para ir a los compromisos comerciales, amigos televidentes. Señor. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel.
Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Estamos de vuelta con su programa de gestión tributaria aquí, muchas informaciones. Maestro Ramón, continúe, que le corté complementos comerciales. Muchas gracias. Te corroboraba la parte que decía el maestro con relación a la declaración jurada de bienes. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con su propuesta. Si nosotros podemos inhalar eso desde el cruce de informaciones que usted como servidor público, futuro servidor público, tiene que depositar en impuesto interno a través de una declaración jurada, ya sea de asalariado o ya sea de persona física o profesional liberal independiente, que cuando yo certifique que esas propiedades sean mías, haya un protocolo de revisión donde yo tenga que aportar el título de la propiedad, la certificación de carga y gravamen, un impuesto a la propiedad inmobiliaria al día. ¿A quién le compré la procedencia? ¿A quién le compré? ¿Cómo lo compré? ¿En base a qué lo compré? Lo más importante, hermano mío, es que esa misma ley de lavado activo que establece el control de la norma 0322 implica que si el enriquecimiento es ilícito y no puedo demostrar su procedencia, entonces yo tengo que responder en materia de justicia. A ese tercer elemento de la parte de demostrar los bienes y de yo poderlo sustentar, el hecho de que yo no pueda hacerlo, está la tercera pieza del andamiaje, que se llama Ley de Extinción de Dominio. O sea, la ley de extinción de dominio es una ley que está a la puerta ahí. Pero, maestro, usted como ex vicepresidente de la Cámara de Cuentas y maneja muchas informaciones privilegiadas que no las vas a decir, yo quisiera que usted me analice esto desde el punto de vista. La ley de extinción de dominio frente a la Cámara de Cuentas, ¿qué camisa de fuerza puede atender? Mira, si fuéramos a ver el alcance que tiene la Cámara de Cuentas para en su labor de recuperar los bienes y las lesiones que se le ocasionan al patrimonio del país, nosotros podríamos concluir, porque la ley de extinción de dominio lo que vendría es a redundar, porque aquí no hay límite para que la Cámara de Cuentas pueda resarcir al Estado de los daños que se le infringen. Mira, aquí hay los informes de la Cámara de Cuentas descansan en tres premisas. Pueden ser por inobservancia administrativa, ¿verdad? Pueden ser por inobservancia de tipo vamos a decir que lo que causa es un daño material perceptible, ¿verdad? Que hubo fraude, que se hizo con menos material del que se aprobó, ese tipo de fraude. Entonces ya esa tiene otra sanción, pero hay una que es la tercera, que es cuando a una auditoría en la Cámara de Cuentas le dan esa opinión, que se llama opinión adversa. ¿Por qué? Porque esa opinión tiene indicio de responsabilidad penal que debe ser y pasar a otra instancia del Estado, que es el Ministerio Público, ¿verdad? Entiendo. Pero
la capacidad para que la Cámara de Cuentas pueda, porque ahora ustedes saben que hubo una modificación, antes la Cámara de Cuentas tenía una capacidad que le quitaron ¿cómo que se llama? Yo en materia de atribuciones. Derecho Las atribuciones. no, pero podía ejecutar, aplicar sanciones, ¿verdad? Que Régimen sancionatorio. sí, exacto. Pero eso ya a raíz, cuando yo entré ya no existía. Fue creo como en el 2004. ¿Qué quiere decir eso? Son de las partes que se hicieron para debilitarla. Sí, porque había el interés de debilitarla. Sí. Entonces ya la Cámara de Cuentas se quedó, pero entonces se crea lo que es el PECA. ¿Qué hace la Cámara de Cuentas? Fíjate cómo dice la ley, lo que manda es indicio de responsabilidad penal. No acusa a nadie, no dice hay fraude, no. Entonces manda un informe con todas las evidencias de lo que le hace expresarse en esos términos, ¿verdad? ¿Qué hace? Sí, esos son los hallazgos. ¿Qué hace el PECA? Entonces el PECA va a lo que entiende que son los puntos relativos a su expertise, ¿verdad? Porque ellos son los que manejan eso. Y el PECA entonces es que te dice hasta dónde puede llegar, ¿verdad? El artículo 49 te dice hasta dónde puede llegar la sanción, ¿verdad? Ahorita cuando tenía, lo que yo quería decir era la responsabilidad civil. Okay. Cuando tú le ocasionas al gobierno daños materiales que pueden ser resarcidos o tú tendrías que pagar de otra manera el daño que infringiste, esos son lo de responsabilidad civil. Pero lo de responsabilidad penal ya es, los indicios de responsabilidad penal ya tiene que ir a otra instancia. Y una pregunta, maestro. ¿Y estos terroristas que cobran carretera y no la hacen, y proyectos y no lo hacen? ¿Eso pasa en los penales? ¿Son terroristas ya? Ya ahí, eso se fueron en vuelo directo. Sí, mira, la verdad es que este es un tema muy interesante y que qué bueno que existe este programa, porque a veces en otro tipo de programa no se tiene la oportunidad de entrar en detalles que yo sé que cuando la ciudadanía lo escucha, despierta. Y decía, pero mira, eso es así. Mira, son cosas que como suceden con tanta pluralidad. Sí, la gente casi Se ve trivial. sí. Maestro Valor Rosario, ¿considera usted factible que en República Dominicana exista una Contraloría Social? ¿Una? Contraloría Social. Bueno, porque hay un control social. De hecho, los cuatro controles, tiene el control externo, control interno, el control legislativo y el control social. ¿Quién es el control social? Sí, ¿cuál es el control social? No, la ley prevé una serie de instituciones de la sociedad para que sean veedores con capacidad, incluso sustentada con la ley 200-04, que es la ley De exceso. de llegar el acceso a la información pública. Ya eso conforma las 4 instancias de controles que se requieren en el país, porque ese cuarto control que yo te digo es completo. Nosotros tenemos aquí la sociedad civil, tenemos participación ciudadana. Todo eso, Transparencia internacional. transparencia internacional. Pero, ¿qué se quiere? Que diafanizar esas instituciones, que las instituciones hagan su papel, porque muchas veces vemos como que hay debilidades, o preferencias, o inclinaciones. ¿Tú entiendes? Yo llegué a decir una vez en Costa Rica, que en un foro, porque había una sociedad civil, que eso se da muchas veces, la sociedad civil quieren ser partido político, pero no quieren tirarse a la arena. Sí. ¿Tú entiendes? Ellos quieren que le lleven Haga su proceso. en una bandeja. Míralo, aquí está. No es así. ¿Tú entiendes? Entonces, ellos le abren fuego al político, al poder político, pero es persiguiendo Un efecto colateral. Sí, lo que están persiguiendo es desplazarlo. Pero yo sí creo que con la eficiencia de ese control social que está contemplado en la ley, ¿verdad? Hay 4, como te dije, los 4 niveles que ya sabemos cómo están representados. Y el control social lo representa esas instituciones que se da la sociedad de participación ciudadana, sociedad y todo eso. Maestro, Y cada en una, ciudadano. Cada ciudadano. en una síntesis apretada,
¿Qué usted puede decirle al pueblo dominicano sobre lo que son las auditorías a nivel Estado y a nivel privado, como lo hemos planteado? Bueno, siempre dice que agua y consejo al que lo pide. Entonces yo pienso que como aporte, yo lo que sí creo es que la sociedad, el pueblo dominicano debe estar muy atento a que la labor de auditoría que realiza la Cámara de Cuentas se eficientice y que se diafanice un poco más y que el alcance de esa labor se extienda para que realmente se vean los resultados y que no nos pasemos, porque entonces creemos que con llevar la justicia todos sabemos cómo marcha y se nos va la vida en uno o dos casos. Todo puede ser muchísimo más dinámico. Si en la actividad misma se establece lo que pudiera pretender conseguir en otra instancia. Antes y durante, ¿no? Exactamente. Por eso yo desde que entré comencé hablando de en tiempo real, porque a mí me gusta es la previsión, ¿verdad? Que no espere a que pasen las cosas, trata de resolverla antes. Y así nosotros vamos a tener saldos económicos que se bienestar social. En bienestar social, que es lo que realmente todos deseamos. Maestro Pablo, para nosotros ha sido un gran placer tenerlo aquí a usted, a este programa como si fuera suyo, y siempre nos mantendremos cerca de usted. Tiene que comprometerse a volver con nosotros. Claro que sí. Amigo televidente, hemos llegado a su parte final. Aquí el maestro Ramón Matos, el maestro Ramón Salcedo Cuello y Santiago García Jiménez, con nuestro invitado especial, el maestro Pablo. Hemos llegado a la parte final, así que pasen a todo bien en sus hogares y que tengan un feliz resto del día. Muchas gracias. Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana.